Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, profe, ¿bien y usted? Hola, Todo profe. bien, Hola, todo profe. bien. Hola, profe. Pues hoy comenzamos la última semana del curso, ya la última, la recta final, ya estamos ya en esos últimos 100 metros de la maratón y con un poquito de esfuerzo y terminamos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer esta semana? Esta semana, hoy vamos a terminar el ejercicio que vimos en la clase pasada. Voy a ir abriéndolos de paso. Vamos a terminar el ejercicio que vimos en la clase pasada y vamos a ver dudas, si nos alcanza el tiempo, ver dudas que tengan relacionadas con la tarea. ¿Sí? De todos modos, en elementos que yo vaya viendo del ejercicio, voy a ir diciéndoles cómo sería en el caso de la tarea. Y el miércoles sí va a ser todo más relacionado con la tarea. Todas las dudas que ustedes tengan de la tarea y todas las dudas que ustedes tengan para el certamen. Este ejercicio que vamos a terminar de hacer hoy, les recuerdo que fue el certamen 3 del semestre anterior. Con esto no quiero decir que así sea el certamen 3 de este semestre, porque no sé cómo va a ser todavía. No tengo de conocimiento de cómo será el certamen, pero sí igual los ayudará para el certamen hacerlo, ¿sí? Entonces, además, el miércoles, les digo acá, no somos muchos hoy, igual les voy a mandar un mensaje. El miércoles quisiera, si están de acuerdo, quisiera que todos encendiéramos las cámaras y al menos nos viéramos en algún momento y pudiéramos hacernos una foto como recuerdo del curso, ¿sí? Si les parece bien, lo podremos hacer el miércoles también y recuerden, traten de resolver ejercicios, los que no van a hacer la tarea, hagan la tarea quizás como entrenamiento y práctica para el certamen. Recuerden que lleva mucha práctica. Vamos a ver que este ejercicio que vamos a hacer, que salió incluso en un certamen, hay cosas que copiamos, pegamos y arreglamos y ya podemos hacerlo. Dos ejercicios salen prácticamente igual y van a ver que todos al final es eh, la misma filosofía de solución, ¿entiende? Pero debemos entender el enunciado del ejercicio para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, traten de ir resolviéndolo, como les digo, los que van a entregar la tarea y el que no, también les sirve como práctica para el certamen 3. Yo les agregué en aula, en las notas, en el Excel de las notas, donde tienen las tareas formativas. En la última columna de las tareas formativas van a ver algo que dice, creo que TPF, tareas, no, déjame ver, tareas formativas, TFP, tareas formativas por paralelo. Creo que y ahí yo les agregué el promedio de las tareas formativas que hicimos en clase, esas que yo les ponía y ustedes que eran aparte, que eran únicas para su paralelos y que ustedes tenían que subir la aula. Ahí está el promedio de esas tareas. No puse todas las notas, si alguien tiene duda igual yo las tengo en Excel por separada. No puse, fueron 5 al final. Fueron 4 que subieron a aula, incluyendo el Excel que subieron para el certamen 2, que es el mismo que utilizarían ahora para esta tarea. Son 4 entregas en aula más el promedio de los Kahoot que fuimos haciendo en clase. ¿Ya? Entonces, todos esos promedios, yo les saqué un único promedio porque eran 5 notas y esas 5 notas no me cabían poner las 5 notas en ese Excel y yo no puedo agregar o eliminar columnas en ese Excel, únicamente poner valores. Y por eso fue que les hice un promedio y les puse ahí el promedio para que se calcule junto con todas esas tareas formativas para que lo puedan ver ahí. ¿Ya? Entonces, dicho eso, comenzamos y seguimos con la solución del ejercicio, el ejercicio de la clase pasada. Y se está convirtiendo, por eso a veces está un poco lento. Este ejercicio que habíamos visto, ya lo habíamos leído en PDF, pero digamos que no lo necesitamos tanto. ¿Por qué? Porque cuando abrimos el Excel, ya lo leemos la primera vez, pero al abrir el Excel, claro, y no lo había abierto, abro el Excel al tiro. Cuando abrimos el Excel y nos vamos a la programación, vemos que acá nosotros tenemos pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4,
y por acá pregunta 5. Entonces, nos vamos guiando por acá. ¿Qué fue lo que hicimos? En la primera parte, ¿qué fue lo que hicimos en la clase pasada? Pues la pregunta 2, ¿dónde estamos agregando un nuevo registro en la base de datos? ¿Y a qué nosotros llamamos registro? Me detengo acá un momento, porque hubo algunas dudas relacionadas con la tarea respecto a esto. ¿A qué nosotros llamamos registro? Pues para nosotros el registro es cada una de las filas con valores en nuestra tabla. En esta tabla que yo tengo ahora tengo 0 registros. ¿Por qué? Porque todavía no tengo ninguna fila con valores. Lo único que tengo con valores que es el enunciado de la tabla, ¿ya? El encabezado de la tabla. Entonces, mi fila no tiene valores, no tiene registros. Cuando yo digo agregar un nuevo registro, fíjense que dice formulario de registro. Por tanto, cuando yo agrego un registro es cuando yo los valores que agregue acá, que ponga por acá, son los valores que yo voy a copiar para acá. ¿No? Recuerden que ahora no vemos nada, pero aquí tenemos los valores asociados a estos campos, a estos controles de formulario. Hasta acá, ¿alguna duda de qué es un registro? ¿Dudas? Entonces, cuando nosotros decimos agregar un registro, es agregar, insertar una nueva fila en esta tabla. Si nosotros decimos eliminar un registro, es eliminar una fila de datos en esta tabla. Si decimos modificar un registro, es dado los valores que ya yo tengo, modificar eventualmente el valor que está en esa tabla. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Ahora vamos a probar. Nosotros habíamos hecho registrar pago, pero no nos había alcanzado a agregar ningún pago. Entonces vamos a agregar pagos por acá. Vamos a decir por acá, Melissa, que lo que hizo fue comprar pan. Comprar pan, recuerden que eso es un recorrido que van a hacer y se encargó de la comida y gastó 10.000 pesos. ¿Ya? Y lo pagó en efectivo, vamos a registrar pago. Registro exitoso, efectivamente está. Vamos a ver por acá, Andrea, ¿qué fue lo que hizo? Vamos a decir que gestionó el transporte. Gestionó el transporte que nos iba a ayudar hasta el lugar. Y decimos transporte y gastó unas 100 lucas. ¿Ya? Lo pagó con tarjeta de débito, registrar pago. Y revisamos y efectivamente tiene pago. Vamos a ver por acá Ignacia. En este caso, Ignacia Andrea. Tenemos varias Ignacia. Se encargó de comprar la bebida. Bebida. Ponemos por acá los bebestibles, gastó unas 20.000 pesos y pagó también con tarjeta de débito, registramos. Pero Ignacia también compró, vamos a decir que Ignacia también compró las paltas, no sé, comprar paltas y gastó, bueno, aquí gastó una fortuna, 50.000 pesos y vamos a registrar pago. Y de momento tenemos, fíjense, tenemos 4 valores en nuestra, tenemos 4 registros en nuestra tabla. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Dudas? La clase de hoy es, digamos, que es tratar de que ustedes participen más, ¿ya? Van a ser clases más prácticas. Entonces, ahora vamos a empezar a programar con la ayuda de ustedes, ¿sí? Nos vamos para, ya estuvimos en la pregunta 2, nos vamos para la pregunta 3. Y vamos a ver qué nos está diciendo la pregunta 3. ¿Ya? Pregunta 3. Acá debe definir la función getTotal, el objetivo, obtener el monto total aportado por todos los participantes desde la hoja base de datos y es el total gastado. Esta función recibe como parámetro una hoja, que es un texto con el nombre de la hoja, una F, que es un entero que representa la fila a partir de la cual vamos a empezar a sumar, y una C, que es el entero que representa la columna donde están registrados los gastos y lo cual será sumado.
Y esta función tiene un valor de retorno que va a devolver la suma de todos los apoyos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a crear la función. ¿Qué va a hacer esta función? Antes de crear la función, antes de programar, vamos a ver. ¿Qué va a crear esta función? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Quién me dice que va a hacer esa función? Ya lo leímos, ahora que ustedes interpretan que va a hacer esa función. Va a sumar todos los precios. Va a sumar todos los precios, muy bien. Y para sumar todos esos precios, ¿qué yo necesito? ¿Cómo yo logro? Función sumar. ¿Cómo? Función sumar. Sí, pero no vamos a usar la función sumar, sino que nosotros vamos a programar. ¿Ya? Nosotros digamos que vamos a programar y no vamos a usar las funciones que tiene predefinida Excel. Entonces, ¿cómo nosotros haríamos para ir sumando todos estos valores? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo nosotros sumamos esos valores? Vamos a ir haciéndolos por acá. Si yo quiero sumar estos valores de acá, vamos a ver el algoritmo. Primero, si yo tengo una tabla, para yo recorrer la tabla, ¿qué yo voy a necesitar? Un ciclo. Muy bien, Melissa, recuérdense, disculpe, recuerden, recorrer tabla es igual a ciclo, ¿ya? Yo tengo una tabla, recorrer tabla es igual a ciclo. Entonces yo sí o sí, yo voy a necesitar de un ciclo para ir fila a fila recorriendo esos valores, ¿ya? Entonces, ahora, ya yo sé que voy a hacer un ciclo para recorrer estos valores. ¿Y cómo yo voy sumando ahora estos valores? ¿Quién me dice? ¿Cómo yo voy sumando los valores? Se podría también recorrer esa columna que cuando esté como completa se vayan sumando y si está vacía que no, o sea que ahí se tenga el ciclo. Muy bien, esa es la condición que vamos a poner en el ciclo y vamos a ir sumando. Y ahora, el proceso de suma, ¿cómo lo hacemos? Es eso lo que tenemos que hacer, pero recuerden que cuando le damos al computador, tenemos que un algoritmo deben ser las instrucciones lo más claras posibles, ¿ya? Porque el algoritmo debe hacer lo que nosotros le digamos y por tanto el computador ejecutar esas acciones. Entonces, ese proceso de suma, ¿cómo lo hacemos? Ya yo sé que con el ciclo voy a ir recorriendo. Yo voy a decir que esta es la primera iteración, que esta es la segunda, que esta es la tercera y esta es la cuarta. Ahora, ¿cómo yo voy sumando? ¿Cómo yo voy sumando estos valores? Recuerden que en cada iteración, en esta iteración yo conozco este número, en esta iteración yo conozco este número y el anterior. En esta iteración yo conozco este número, Profe, ¿sí? ¿podría ser con cells que recorra la fila tanto con la columna E y vaya recorriendo esa columna Sí, hasta que ya haya una vacía? sí, muy bien, así que lo vamos a recorrer. Pero en el proceso efectivo de sumar, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es que nosotros vamos a ir guardando esa suma? Así que como vamos a recorrer nuestro ciclo y es lo que vamos a hacer de el while, miren, lo voy creando por acá, el while, vamos a decir cells en la fila, coma, columna 5, que es lo mismo que me acabas de decir, que sea Profe, distinto de vacío, ¿sí? tal vez ir guardando los valores en una variable Muy y que ahí se bien, vaya sumando. muy bien. Vamos a decir que lo vamos a guardar en esta variable suma y cómo es que yo a este valor le sumo el anterior. ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo funciona la variable esta acumulativa, acumulador que hemos visto
digamos que ese patrón en otras clases. Vamos a ver en esta de acá, en la iteración 2, y después vamos a la iteración 1, que quizás sea la que más nos cueste. Ya dijimos que, como me estaba diciendo Ignacio, lo guardamos en una variable. Yo voy a decir que la variable es suma. Vamos antes de usar variable. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? La variable suma, que es esa columna que tengo aquí, lo que yo estoy diciendo es 10.000 más 100.000, ¿no? Es lo que yo estoy poniendo acá. 10.000, yo espero que lo sume bien, ¿no? 10.000 más 100.000. ¿Y qué fue lo que yo hice? Sumar, vamos a ponerle para que lo puedan ver. ¿Qué es lo que yo hice? Sumar el anterior con el siguiente. En este caso de acá, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? ¿Cómo me quedaría a mí? ¿Cómo me quedaría? 100.000 más 20.000. 100.000, ¿seguro que 100.000? Ah, no, perdón, es 110.000. Ya, 110.000 más 20.000, ¿cierto? Y en el de abajo, ¿cómo me quedaría? 130.000 más 50.000. 130.000, un cero de más 50.000. Y entonces, ¿qué es lo que yo estuve haciendo? Fíjense que a la suma anterior le sumé la de la celda anterior. Entonces, este primero, que quizás nos confunda, yo hice lo mismo. ¿Qué es lo que yo hice? Yo estoy diciendo que 10.000 más 0, ¿ya? Y este 0 que yo tengo acá, es la variable suma. Ese 0 que yo tengo acá es la variable suma. Y esa variable suma, al final es donde el valor que yo voy a actualizar. ¿Cómo me va a quedar esto? Miren, yo voy a decir, va a ser igual a suma, porque tengo que actualizar el valor, porque básicamente, ¿qué es lo que yo hice? Fui actualizando el valor de suma. Suma inicialmente era igual a 0. Y aquí me dice que suma, al final, me dice que suma es igual a 130 más 50, me da 180.000. ¿Ya? Entonces, suma inicialmente era 0 y al final el valor de suma fue 180.000. ¿Y cómo yo logro eso? Yo digo suma más vamos a poner cells en la columna, en la fila 1, en la fila 2, columna 5. En este caso de acá, yo voy a copiar, en este caso de acá, ¿qué fue lo que hice? Ahora ya no es la fila 2, sino que es la fila 3. En este caso de acá, ¿qué fue lo que hice? Ya no es la fila 3, sino que es la fila 4. Y en este caso de acá, no es la fila 4, sino es la fila 5. Entonces, ¿qué fue lo que yo estuve haciendo? Ir sumando el valor de la nueva celda e ir agregándolo a esa variable suma. Sumé 10.000, lo guardé en suma. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Sumar 10.000 más 100.000, pero lo vuelvo a guardar en la variable suma. ¿Por qué? Porque yo todavía necesito sumar después este 20.000 y después este 50.000. ¿Entendieron lo que hice, muchachos, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, eso que yo acabo de hacer es el patrón acumulador. Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar siempre que nosotros tengamos que ir sumando, ya sean estos valores, cada vez que ustedes tengan que recorrer una tabla e ir sumando, eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo mismo que hace ¿quién? Fíjense que aquí la fila fue cambiando 2, 3, 4 y 5. Pero yo no quiero, voy a agregar otra columna acá. Yo no puedo estar cambiando esos valores. Por tanto, ¿cuál era el valor que me iba cambiando? Porque si se fijan, la columna fue fija y lo que me iba cambiando era la fila. Entonces aquí yo uso fila para que me sea siempre el mismo valor. Y esa fila va a ser una variable que ocurre del igual, miren, es lo mismo, fila es igual a fila más 1. ¿Vieron?
y eso es lo que me facilita a mí que vaya cambiando y que en un momento sea 2, en otro momento sea 3, en otro sea 4, en otro sea 5, y en este caso, inicialmente fila tuvo que ser igual a 2 porque es donde yo comencé, y así, inicialmente fila tiene 2, después tiene 3, después tiene 4, y por último tiene 5. ¿Ya? Fíjense que esto es lo mismo que esto que tenemos acá, por tanto, esta suma, para yo no utilizar el 2, el 3, el 4, yo digo, la creo una única vez y digo en vez de fila 5, ahora yo pongo el valor de fila. Pero esto, ambos son variables acumulativas. En este caso la diferencia es que sumamos por un 1, que es un número fijo, y en este caso estamos sumándole el valor de la celda, pero el funcionamiento es el mismo. No es un valor fijo, sino es el valor de la celda, y aquí sí es un valor fijo, pero funcionan de la misma forma. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? ¿Entendieron? Sí, profe. Vamos a llevarlo a la programación. Fíjense que entender cómo funciona esto, esto que tenemos acá, nos va a ser más fácil a la hora de resolver de nuestro algoritmo, ¿sí? Entonces, tenemos que crear una función. Y ahora ustedes me van a ayudar a crear esa función. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer cuando voy a crear una función? Poner sub-bajo función. No, el sub, recuerden que es para la subrutina. Ah, verdad. ¿Ya? Entonces, pero sí tenemos que poner function, mira, pero lo ponemos solo. Y después de function, ¿qué ponemos? ¿El nombre? Muy bien, el nombre de la función que nos están diciendo que es getTotal, fíjense. Y ahora entre paréntesis, ¿qué ponemos? ¿Cómo creamos esa función? Los valores de entrada. Muy bien, Ignacia y Andrea, los parámetros de entrada, pero ayúdenme a decir cómo, ayúdenme a escribirlo. Yo voy a escribir lo que ustedes me digan. Esos parámetros, ¿cómo los ponemos? ¿Y qué parámetros son? ¿Quién me dice? ¿Qué parámetros nosotros vamos a poner? Acá tenemos el enunciado del ejercicio. Acá tenemos el enunciado del ejercicio y miren, nos está diciendo, esta función recibe como parámetro y ahora esto que estamos acá lo vamos a traducir para acá. Entonces, ¿cuál es el primer parámetro de nuestra función? Hoja. Hoja. ¿Y hoja de qué tipo de dato es? Texto. Y ese texto, string. ¿Y qué otra palabra antes de poner string me falta? As. Muy bien, muy bien. As, string. Coma, ¿cuál es el siguiente? F. F. As integer. Muy bien. Y C as integer. Muy bien, C as integer. Y fíjense que estamos traduciendo lo que nos está diciendo el ejercicio. As integer. ¿Y qué más nosotros ponemos en esta primera línea de la función? ¿Qué nos está faltando en esta primera línea de la función? Cuando nosotros definimos una función, es importante ver los valores que va a tomar cada parámetro. No precisamente, no, porque los valores esos que va a tomar los parámetros nosotros se los pasamos después cuando vayamos a llamar la función. Definir el valor de retorno. Muy bien, Ignacia. Y ese valor de retorno, en este caso, ¿cuál sería? La suma. El tipo de dato, como me está diciendo Ignacia, es el DOUL. Recuerden que acá lo que nosotros ponemos es el tipo de dato. ¿Ya? Entonces el tipo de dato nos está diciendo, miren acá, valor de retorno, esta función debe devolver la suma, nosotros sabemos que va a devolver la suma de todos los participantes. Y como es la suma, acá yo puedo poner as DOUL o puedo poner as long. ¿Ya? Tenemos
Les recuerdo por acá los tipos de datos. Tipos de datos vistos son string, son integer para valores enteros, tenemos double para valores decimales y también tenemos el long, que es para valores decimales mayores que el double. ¿Ya? Cuando tienen un número muy grande, lo pueden guardar como long. Y tenemos además currency, que es para monedas, lo usamos poco, y el boolean, que son más o menos los que más nosotros hemos visto. Entonces acá vamos a utilizar de momento el double, como ustedes me dijeron, y después si tenemos que hacer algún cambio, ya veremos esos cambios. ¿Ya? Entonces, esto que acabamos de hacer nosotros en la función, recuerden, es el primer paso. Es importante, muchachos, hay una clase que nosotros vimos funciones. En esa clase, el Excel que estuvimos trabajando, recuerdo que en una de las hojas de ese Excel había un pequeño resumen de funciones. Ahí les da las cosas fundamentales de funciones. Yo les subí también la PPT de las funciones, pero ahí en el Excel tienen un resumen. Es importante porque recuerden que la tarea está relacionada con funciones y el certamen también está relacionado con funciones. Por tanto, va a ir sí o sí funciones al certamen. ¿Ya? Porque en el certamen anterior vimos hasta subrutinas nada más. Entonces van a ir unidos a funciones. Por eso es importante que sepan bien cómo trabajar con funciones. Ahora, ¿qué nos están diciendo acá? Vamos a ver qué nos están diciendo. Ya lo teníamos, ya nosotros logramos hacer aquí nuestro algoritmo. Me recuerdo que Ignacia me dijo que necesitábamos un ciclo. ¿No es así? Nosotros vamos a necesitar un ciclo para recorrer. Vamos allá. Ahora, antes de ver nuestro algoritmo, la función tiene varios pasos. Fíjense que acá yo les puse primer paso. El segundo paso de la función, ¿recuerdan cuál era? ¿Recuerdan cuál era el segundo paso de la función? Definir variables. Definir la variable y esa variable que va a guardar nuestro valor de retorno, ¿de qué tipo de dato debe ser? Double. Muy bien, tiene que ser del mismo tipo de dato que este de acá. ¿Ya? Segundo paso, vamos a ponerlo, variable del mismo tipo de dato que el valor de retorno. ¿Ya? Y recuerdan cuál era el tercer paso de nuestra función. En el momento de que nosotros creamos nuestra función, pasos que no se nos pueden olvidar, o partes de nuestra función que no se nos pueden olvidar. Vamos a poner paso tercer elemento. Si lo quieren ver así, porque puede que no sea tercer elemento. ¿Cuál era ese elemento que no puede faltar en una función? Que lo hace, y eso es una de las cosas que lo hace diferente a una subrutina. ¿Quién recuerda? Este resultado que yo voy a guardar acá, ¿cómo yo lo retorno en la función? ¿Cómo lo retorno en la función? Muy bien, Ignacia. Nombre de la función igual a nombre de variable. Es más, voy a copiar lo que me pasaste en el chat. A ver si me lo copia. A ver si no lo copia. Y voy a poner acá como tercer, no lo quiso copiar, nombre de la función igual a la variable. ¿Y cómo traducimos eso a la programación? Pues miren, copiamos y pegamos el nombre de la función, tal cual, para que sea igual, es igual a resultado. Y de esta forma nosotros estamos retornando el valor. Hasta acá, ¿qué es lo que hicimos? Crear
digamos que la estructura de nuestra función, el esqueleto de nuestra función. Es lo que hicimos acá. Si nosotros llamamos a nuestra función, de momento no va a hacer nada porque no tenemos ningún valor, ¿ya? Pero si creamos en la estructura. Dicho esto, vamos ahora a crear el algoritmo propio de esta función. Y como me había dicho la otra Ignacia, tenemos varias Ignacias, como me había dicho la otra Ignacia, tenemos que recorrer un ciclo para recorrer nuestra función. Entonces recuerden que los ciclos también tenían, yo se los separé también como por partes del ciclo. La primera parte de nuestro ciclo es donde nosotros tenemos la variable que va a recorrer el ciclo y la inicializamos. En este caso, como esta variable es el valor de entrada de la función, nosotros no inicializamos esa variable, porque ya esa variable viene con un valor, cuando yo lo pase como parámetro, viene como un valor. Entonces, ese primer paso, digamos que ya no tenemos que hacer. Vamos directamente al while. Open do while. Y como nos estaba diciendo Ignacia, cells, fila, F, coma, columna. En este caso, la columna también es un parámetro. Por tanto, no puedo poner un número fijo, sino el valor que pasan como parámetro. Punto value, distinto de vacío, y decimos loop. Ya tenemos nuestro ciclo. Ahora este ciclo, digamos que no está completo. ¿Por qué no está completo? Porque el ejercicio nos dice que la función recibe como parámetro el nombre de la hoja donde se encuentran los valores a sumar. Si yo lo dejo así como está, la función únicamente me va a trabajar en la hoja activa que esté en ese momento. ¿Ya? Entonces, para evitar eso, en esta función te están pidiendo la hoja donde quiere que recorra por esta fila y esta columna. Entonces nosotros tenemos que agregar esa hoja. ¿Y cómo lo podemos hacer? Una de las formas que podemos hacerlo es decir sheet, y entre paréntesis le pasamos hoja, que es la variable, que es el parámetro, que tiene el nombre de esa hoja, punto, y ya tenemos. ¿Qué podríamos haber hecho? Haber dicho esto, lo podríamos haber escrito acá, arriba, punto activate. ¿Ya? Esto es una forma que nosotros podíamos haberla dicho para nosotros entonces lo que hiciéramos después, sabíamos que estaba asociado a esta hoja. O podían hacerlo directamente acá. Hasta acá, ¿van conmigo? ¿Dudas? ¿Entienden lo que he hecho? Repito, porfa, me dicen. ¿Dudas? ¿Dudas? Profe, ¿por Sí, qué hoja y no la hoja base de datos, no el nombre de la hoja? claro. Aunque acá nos están diciendo que es la hoja base de datos, nos están dando ese parámetro. Entonces si yo pongo aquí hoja base de datos, si después me cambian el nombre de la hoja, ya me daría error. ¿Ya? Eso es lo que te está dando, es indicando que es de esta base de datos, pero acá te dicen que tienes que pasarle como parámetro hoja. Entonces, en ese caso, yo trabajo con el parámetro y no con el valor directamente, porque ya después vamos a ver cómo esta hoja, esta variable, yo le voy a dar un valor. Y ahí es donde yo le doy el valor de base de datos. Ya, gracias. Ya, ahora vamos a ver cuando la probemos, cuando llamemos a esa función, vamos a ver cómo es que ahí nosotros le damos el nombre y aquí nos sirve que sea, porque si no, si ponemos directamente el nombre nos va a servir, va a ser muy genérico únicamente, muy específico, disculpa, para esa hoja y no para quizás cualquier otra. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues escribir esto que tenemos acá. Ya tenemos el ciclo y ahora vamos a escribir lo que tenemos acá. Ahora, esta suma que nosotros tenemos acá, al final es el resultado de nuestra función. Entonces yo les pregunto, en esta función que estamos creando, ¿creamos una nueva variable o utilizamos la variable que tenemos ya? ¿O utilizamos esta variable que yo creé acá? Vamos a utilizar esta misma variable porque es la que nos va a devolver el valor. Entonces, si se fijan por acá, ¿qué fue lo que yo dije? Suma igual a 0, por tanto, eso tenemos que hacerlo. Decimos acá, miren, pero con el nombre de la variable. Resultado igual a 0. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Yo voy a
a traducir esto que está acá, lo voy a traducir, esto que está acá, lo voy a traducir, esto que tenemos acá, lo voy a traducir ahora a código. Mire, voy a decir resultado es igual a resultado, es decir, a ella misma, más, que voy a copiar para que sea más fácil, a esto mismo que tenemos acá. ¿Ya? Porque recuerden que esta C es la columna exacta en la que nosotros vamos a copiar. Por tanto, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Miren, fíjense que es lo mismo que yo tengo acá. Suma, en este caso se llama resultado, va a ser igual al resultado más, suma es igual a suma más cel en la fila, coma, columna. En este caso habíamos puesto la columna 5, en este caso la columna no ponemos el 5 porque nos están pasando una variable. ¿Y qué le está faltando a mi ciclo? ¿Qué le está faltando? Sumarle 1 al resultado. ¿Al resultado o a quién? Tenemos que sumar 1, pero ¿a quién La específicamente? fila. Muy bien. A la fila tenemos que sumarle 1, porque es la que nos permite a nosotros que vaya aumentando esa fila y que nuestro ciclo no se detenga, ¿Ya? Entonces, en resultado estamos guardando que este valor, estamos guardando este valor que tenemos acá y vamos a devolver este 180.000. Lo tenemos en resultado y después que hacemos, decir, ya lo habíamos escrito, ¿ven? Resultado nos está devolviendo esa función. Ahora vamos a probar la función, vamos a ver si la función realmente funciona. Venimos acá y decimos, recuerden que para las funciones sí podemos probarla desde acá. Sin embargo, no nos aparecen acá. Fíjense, acá únicamente nos aparecen las subrutinas. Pero las funciones, para probarlas, las venimos acá y las llamamos como cualquier otra función. Y decimos get total, miren. Y ahora aquí le pasamos el nombre de la hoja Ignacia. Le decimos base de datos, base de datos, le escribimos tal cual, con las mayúsculas, las minúsculas, punto y coma, la fila es la fila 2, punto y coma, columna 5. Y efectivamente nos da el mismo valor que nos dio aquí cuando sumamos a mano. ¿Dudas hasta acá? ¿Entendieron, muchachas, muchachos? Sí, profe. Entonces, vamos a seguir con el ejercicio. ¿Qué nos está diciendo? Ya terminamos, fíjense, miren, la pregunta 3 dice aquí, dice, fin de la función getTotal. Ahora vamos a la pregunta 4. Y ahora me van a Profe, ayudar también. Sí, ¿podría devolverse un poco para poder copiar algo del sí, sí, ejercicio? sí, sí. Ahí, gracias. De nada. Entonces, vamos para la pregunta 4. ¿Y qué nos está diciendo la pregunta 4? Acá debe definir la función getAporte. Vamos a ver. El objetivo, obtener el total aportado por una persona, es decir, según el nombre de una persona, desde la hoja base de datos, que es donde tenemos todos los registros, a partir de la fila indicada como parámetro. Esta función recibe como parámetros el nombre de la persona, la hoja y la fila. Y me va a devolver el valor de retorno de esta función, debe ser la suma de todos los aportes de una persona en particular. Vámonos ahora para el léxico. ¿Qué nos está diciendo esa pregunta? ¿Qué nos está diciendo que tenemos que hacer? Ya la leímos. Ahora interprétenme y díganme qué nos está diciendo esa pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Ustedes la leyeron y están en el certamen. La leen y entonces ahora me dicen qué es lo que se les ocurre que tengan que hacer. Sumar de acuerdo a la persona los totales, los Muy precios. bien, muy bien. ¿Y qué algoritmo debemos seguir? ¿Cómo se te ocurre que podemos solucionar ese ejercicio? En palabras tuyas, explícame cómo es. Mm, ¿Quién tiene una idea?
el algoritmo con sus palabras. ¿Quién me dice qué idea tiene? Muy bien, Ignacia Andrea. Muy bien. Vamos a usar un while y un if. Muy bien. ¿Y para qué vamos a utilizar el if? ¿Qué ustedes creen que utilizamos el if? Para saber si hay dos nombres iguales. Muy bien. Entonces, nosotros, este algoritmo es parecido al anterior, con la diferencia que va a tener un if antes de yo sumar. Si nos fijamos en la función anterior, yo voy a sumar todos los valores, ¿cierto? Yo voy a sumar todos los valores. Ahora, antes de yo sumar, ahora en este ejercicio 4, antes de yo sumar un valor, yo tengo que verificar si coincide el nombre, es decir, si el valor que se encuentra en la columna 2, ahora ya no es la 5, si el valor que se encuentra en la columna 2 es igual al valor que yo le paso como parámetro a la función. ¿Ya? Yo voy a ir sumando únicamente si el nombre coincide. Es decir, si yo quiero buscar cuánto gastó Ignacia, yo voy a pasar como parámetro, entonces yo digo, Melissa, no, sigo de largo. Andrea, no, sigo de largo. Ignacia, sí, sumo. Ignacia, sí, sumo. Vamos a ver, vamos a copiar estos mismos y vamos a pegar para tener varios registros en nuestra tabla y así tener más valores para sumar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Siempre que yo me encuentre con Ignacia Andrea, yo voy a sumar esos valores y ese es el valor que me va a dar. O si yo quiero buscar los de Melissa, siempre que me encuentre a Melissa, yo voy a devolver. Y es muy bien, como me dicen, con un if. Entonces, vamos a ponernos manos a la obra. Ya tenemos la idea del algoritmo. Fíjense, como yo les digo, es importante saber el algoritmo de qué trata. Rapidito, déjame actualizar, guardar aquí la clase anterior, si no esta no se me... Después no se me graba bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ahora vamos a escribir ese algoritmo que ya pensamos, que ya sabemos de qué trata, vamos a llevarlo ahora a la programación. Lo primero, function, y como me dijeron, el nombre de la función getApport. Y ahora díganme qué pongo entre paréntesis. Estamos creando la función getApport. ¿Qué pongo entre paréntesis? Los parámetros nombre, hoja y fila. Ya, ¿y cómo lo escribo? Nombre. Ayúdenme a escribirlo, nombre. As string. Muy bien, nombre as string. Coma, Hoja. recuerde. Hoja As string. as string. Muy bien. Coma. Y fila as integer. Y fila as integer. Muy bien, cerramos el paréntesis. ¿Y qué nos está faltando? As double. Muy bien, as double. ¿Ya? Y ahí tenemos los parámetros de entrada y tenemos el tipo de datos de valor de retorno. Y ese es nuestro primer elemento. ¿Cuál era nuestro segundo elemento en la función? Definir la variable. Muy bien, din resultado. ¿Y esa variable de qué tipo de datos la definimos? Double. Muy bien, tipo de dato doble. ¿Y cuál era el tercer elemento que no podía faltar de nuestra función? El nombre de la función igual al resultado. Muy bien, el nombre de la función igual al resultado. Muy bien, chicas. Y aquí tenemos creada nuestra función. Y como nos estaba diciendo Ignacia, nosotros vamos a utilizar un while y un if. El while es el mismo que utilizamos anteriormente. Mira, entonces, ¿qué es importante en un certamen? Ya en una tarea no tanto porque tenemos más tiempo, pero en un certamen recuerde que la práctica y las habilidades que nosotros tengamos nos ayudan a resolver el certamen en mayor tiempo, más allá de los conocimientos que tengamos. Entonces, si nosotros básicamente lo que estamos haciendo es recorriendo cada uno de estos valores, los vamos a recorrer y vamos a ir sumándolo, es lo mismo que hicimos anteriormente. ¿Ya?
pero tenemos un if, pero el ciclo es el mismo. Entonces nosotros venimos, copiamos, miren, yo voy a copiar y pegar. Fíjense que yo voy a copiar y pegar. ¿Y cuál es la diferencia? Ahora yo le voy a hacer las modificaciones en las variables, pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora, en este algoritmo que teníamos acá, en este algoritmo que tenemos acá, va a sumar siempre. Pero en esta nueva pregunta no va a sumar siempre, sino que va a sumar cuando el nombre sea igual al valor. Por tanto, miren, yo agrego un if acá. Y yo digo, if, este valor que tenemos acá, miren, este valor que tenemos acá, en este caso dice fila, ¿no? Y ya no es la columna C, sino es la columna 2, porque es una columna fija. Si ese valor es igual a ¿quién? A nombre. ¿A qué nombre? A este que yo paso como parámetro. Si eso es igual, acá yo tengo que, recuerden el en if para que no se me olvide. Si eso es igual, pues entonces suma. Es decir, que ahora, en el ejercicio anterior, yo sumaba siempre. En este ejercicio voy a sumar si se cumple determinada condición. Y esto es lo que hace que el ciclo aumente, lo pongo siempre fuera del if, porque eso sí o sí siempre tiene que aumentar. Ahora, ¿qué cambios yo le hago? Miren, acá es fila, por tanto, donde quiera que yo tenga una F, yo pongo una E, yo pongo fila, y pongo acá fila, y pongo fila. Ahora, en este caso, no nos pasan como parámetro la columna, por tanto, donde yo tengo una C, yo borro y pongo la columna que corresponde, aquí yo pongo la 2, ¿y qué valor yo voy a sumar? El valor que se encuentra en la columna 5. ¿Ya? Y termina la pregunta 4. ¿Entendieron acá, muchachas, qué fue lo que hice? Sí, profe, ¿por qué en la columna 5? Ahí me ¿Ya? perdí. Sí, ok, miren, vamos acá a la tablita que tenemos y comienza en la columna 2, 3, 4 y la columna E es la 5. Ah, ¿verdad? ¿Ya? Ya. Entonces, en este caso, como no nos dan columnas fijas, no nos dan las columnas en una variable, nosotros la utilizamos según la tabla. Y en este caso, la 2 es donde están los nombres y la 5 donde está el precio. Y este resultado, pues ya nosotros lo tenemos que devolver, pero ya nosotros lo habíamos escrito desde el principio, así que básicamente después del ciclo terminamos nuestra función. Ahora, ¿cómo probamos la función? Porque todavía no le estamos llamando desde ninguna subrutina, pues como mismo hicimos, miren, vamos a poner acá, yo voy a poner aquí probando funciones, ya probamos aquí la de get total, vamos a probar aquí la de get aporte. Y decimos get aporte, fíjense cómo me sale, que le pasábamos como parámetro el nombre, entonces vamos a pasarle un nombre, vamos a poner Melissa, recuerden tal cual, le pasamos luego el nombre de la hoja, ¿cierto? Y el nombre de la hoja es base de datos, aquí vemos, Ignacia, cómo le pasamos el nombre de la hoja, base de datos, y punto y coma el nombre de la fila, disculpen, el número de la fila, y que nos está diciendo 40.000. Y podemos hacer un cálculo rápido, sabemos que Melissa es 10.000, vamos a ver cuántas veces aparece, 1, 2, 3 y 4. Y efectivamente nos da 40.000. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos, muchachos? Entonces vamos para la pregunta, ¿dudas? ¿Puedo seguir? ¿Dudas? Sí, profe. Ya, entonces vamos a la pregunta 5. Y vamos a ir por parte de la pregunta 5. Miren qué nos está diciendo. Debe completar y modificar, es decir, que la pregunta 5 tiene unas partes creadas. Y nos dice, acá se genera el esqueleto del reporte. Ver ejemplo del archivo del PDF. Vamos al archivo y recordamos que dice el archivo. Y por acá, la subrutina general. Y este formato es este que tenemos acá. Miren. Ejemplo de reporte que se genera con los datos registrados. Entonces, ¿qué es lo que nos está creando? El total gastado, esto que tenemos acá, no sé si señalo. Esa subrutina ahora nos está creando esto. Y nos está creando esto que está aquí en esto, ¿ves?
Porque lo que nosotros vamos a agregar, que es, déjame ver si le cambio de colorcito, nosotros vamos a agregar estos valores de acá. ¿Ya? Estos valores de aquí es los únicos que nosotros vamos a agregar en esta subrutina. Entonces, ¡ay! Disculpe, salí de la... En vez de cambiar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar, de todos modos podemos probar, vamos a ver. Nos está diciendo que nos está creando el esqueleto. Está bien, nosotros vamos a probar y aquí en calcular nota asignamos la macro general. No sabía si la tenía. Y vamos a decir calcular nota. Y miren, efectivamente nos está creando, eso es hasta ahora lo que hace esa subrutina. Ahora nosotros tenemos que ver estos valores de aquí, cómo los ponemos y cómo llenamos estos valores. Seguimos en la subrutina. Ya sabemos lo que hace la subrutina. ¿Ya? Eso es lo que está creado en esta subrutina. Seguimos. Obtener participantes sin repetir, no modificar. Pues acá vemos, miren. Obtener participantes sin repetir, miren acá. Fíjense que en base de datos los participantes están repetidos. Y acá aparecen estos. Aparecen estos 3 participantes nada más, que es lo que hace esto de acá. Y esto de acá es una subrutina que ya está creada. Y esto nos ayuda a saber que las subrutinas, cuando nosotros las llamamos, no le ponemos los paréntesis como lo hacemos cuando llamamos una función, sino que únicamente le ponemos el nombre de la subrutina. Y acá viene algo interesante y vamos a seguir. Y fíjense lo que nos dice, completar. ¿Ya? Es decir, que vamos a tener que modificar. Aquí nos está diciendo obtener el monto de las compras de todos los participantes. No usar la función suma de Excel. Y es que nosotros ya tenemos una función que calculamos para obtener ese monto total. Y fíjense acá que miren, get total, pero está en comentario. ¿Qué nos están diciendo? Descomentar esta línea e indicar los parámetros para llamar a la función. Y vamos por parte. Recuerden que cuando nosotros llamamos a una función, guardamos el valor en una variable. Y es lo que estamos haciendo aquí. Una variable para el valor de retorno. Ahora yo les pregunto, ¿esta función getTotal que nosotros creamos era de tipo long o de otro tipo de datos? ¿Se recuerdan? Era double. Muy bien, era double. Por tanto, la variable en la cual yo voy a guardar el valor de retorno tiene que ser del mismo tipo de datos. Si se fijan, aquí dice suma. Por tanto, yo tengo que modificar. O modifico este long acá, o vengo a la función y modifico acá. Tendría que modificar este y modificar este. ¿Qué podemos hacer? Lo que ustedes quieran. Entonces, acá si yo quiero me es más fácil y digo double. Cambié el tipo de dato porque la variable tiene que ser del mismo tipo de dato del valor que me retorna la función y aquí ahora yo descomento. Pero si se fijan aquí dice hoja, fila y columna, pero yo tengo que pasar los valores que corresponden en ese caso. En ese caso la hoja, ¿cuál era? Base datos, fíjense, tal cual lo escribo. La fila, ¿cuál era el valor de la fila? La fila era la fila 2 y la columna era la columna 5. ¿Ya? Y aquí vemos, Ignacia, cómo yo le paso entonces el valor a las variables y esto que tenemos acá, ese valor es el que se va a guardar en esta variable que tenemos acá y que luego va a ser utilizada dentro de la función. ¿Van conmigo, muchachas, muchachos? Sí, profe. ¿Ya? Seguimos con nuestro ejercicio, ya hicimos una de las cosas que nos piden. Acá dicen obtener el valor de la cuota. ¿Y qué significa el valor de la cuota? Porque ¿qué es lo que nos estaba diciendo inicialmente en el ejercicio? Que es como que todo el mundo compra lo que puede, lo que se les asignó, y luego ustedes dicen, bueno, gastamos 200.000 pesos, ahora vamos a dividir, somos 3 participantes, entonces a cada una nos toca, vamos a ver, para hacerlo más rápido, gastamos 300.000, somos 3, a cada una nos toca pagar 100.000 pesos. Pero si nosotros vemos acá, no todas en el momento de comprar gastaron esa cantidad, unas gastaron menos y otras gastaron más.
Entonces, ahora nosotros tenemos que saber a quién tenemos que darle dinero y a quién está debiendo dinero y quién está pagando de más, ¿ya? Entonces, eso es a lo que se refiere en la cuota. Más allá de que no la vamos a calcular nosotros, tenemos que entender qué hace acá el ejercicio. Entonces, aquí nos dice obtener el valor de la cuota, es decir, el total dividido por la cantidad de participantes. Ya esto está creado, fíjense. Ya aquí esto está creado y escribe los valores. Y tenemos esta suma que tenemos acá, es la que está dividiendo acá. Por tanto, si nosotros ejecutamos nuevamente nuestra subrutina, ya vamos a ver cambios. Vamos a calcular de nuevo y fíjense cómo estos valores que antiguamente estaban en 0, ahora ya tienen valores. ¿Por qué? Porque nosotros descomentamos esta línea, llamamos bien correctamente a esa función, ese valor lo están escribiendo en esta celda y ahora el valor de la cuota, mírenlo acá, lo dividieron acá y lo escribieron luego acá. ¿Entendieron cómo? Ahí no tenemos que hacer nada más allá de descomentar esa línea, pero sí tenemos que saber de qué se trata, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Entendieron, muchachas, muchachos? ¿Van conmigo? Me dicen sí, repito, si vuelvo atrás. Entonces, vamos ahora, digamos, a la parte del ejercicio, porque hasta ahora prácticamente no habíamos hecho mucho en ese ejercicio, más allá de descomentar una línea de código. ¿Y qué nos están diciendo? Crear un ciclo que calcule el total aportado por cada participante y el saldo de cada participante. Es decir, ahora acá yo tengo que decir el total aportado por cada uno y el saldo se refiere a cuánto me falta o cuánto pagué por encima de este valor de esta cuota. El que me dé positivo, ¿qué significa? Que es el que tiene que pagar, y el que dé negativo es entonces el que le están debiendo dinero, por decirlo así. Ahora, para yo escribir esos valores aquí, vamos por partes. El total aportado por cada uno, ¿cómo yo lo sé? ¿Cómo yo obtengo el valor aportado por cada uno? Con la función que hicimos recién. Muy bien, Andrea. Con la función que hicimos recién, ya sabemos que acá nosotros vamos a utilizar esa función. Ya nosotros sabemos eso. ¿Y cómo calculamos el saldo? Miren, si vamos a hacerlo aquí, digamos que a mano, que era get aporte, le pasamos el nombre de la persona, punto y coma, el nombre de la hoja que era base datos, punto y coma, la fila 2. ¿Ya? Fíjense que acá nos dice el total aportado. Si nosotros venimos, nos va a dar el total aportado por cada uno de ellos. ¿Ya? Total aportado. Y el saldo, ¿qué sucede? Que yo lo estoy haciendo a mano y en este caso es 3, pero imagínense que sean 5 nombres, 6 nombres. No puedo hacerlo así a mano. Lo estoy haciendo ahora para que vean qué es lo que estamos haciendo, para ir viendo el algoritmo. Y ahora el saldo, ¿cómo sería? ¿Cómo calcularía el saldo? Es lo que me falta por pagar de esta cuota o lo que me deberían dar porque pagué de más. Fíjense que aquí Andrea pagó 400.000 cuando la cuota es de 240. E Ignacia pagó 280.000 cuando la cuota es de 40.000, de 240.000. Entonces, ¿cómo yo calculo, cómo yo sé el saldo que cada persona tiene que pagar de más o que le deben pagar? Se tendría que restar la cuota de lo que aportó. Muy bien, entonces acá, ¿qué es lo que yo digo? Esto es igual a esto menos el total aportado. Fíjense cómo me está diciendo que Melissa debe 200.000 pesos. Vamos a... Aquí entonces C3 tenemos que fijarlo para que no se nos cambie. Entonces acá nos va a dar valores negativos. Estamos diciendo que a Andrea tenemos que pagarle 160.000 pesos porque pagó de más. Y a la Ignacia tenemos que pagarle 40.000 porque pagó 40.000 de más. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué sucede? Que aquí tenemos 3 valores. ¿Ya?
Imagínense que fuese 4, no podemos venir aquí y calcular. La idea es que yo aprieto un botoncito y todo esto me lo haga de una única vez. No así que primero me cree esto y después yo venga y a mano tenga que hacerlo. La idea es que con un único clic me llene toda esa tabla. Entonces, si yo acá tengo los nombres, para yo escribir estos valores de acá que ustedes creen que yo debo hacer, recuerden que ya yo estos nombres me los crea ante la subrutina. Entonces, ¿qué yo debo hacer para poder escribir estos valores acá? Y se los está diciendo el ejercicio. Debo hacer un ciclo para que recorra estos nombres. Fíjense que acá yo fui poniendo B6, B7, B8, porque son yo no puse el nombre directamente. Yo puedo ponerlo, ¿no? Pero yo no puse el nombre directamente, sino que puse el valor que está en la celda, porque yo no sé qué pasa si aquí yo tengo otro nombre, yo no sé hasta qué celda yo voy, yo tengo que recorrer celda a celda hasta que esté vacío. Ya, esto es una tabla que nosotros vamos a ir creándola, digamos que automáticamente. Primero me creo los nombres y después yo voy a recorrer los nombres y voy a poner el valor. ¿Van conmigo en lo que les estoy explicando? ¿Van conmigo, Sí, profe. muchachos? Entonces, si ya yo voy a recorrer esta tabla, yo necesito una fila para recorrer esa tabla. Fíjense ahí nos está diciendo, declare las variables que necesite. ¿Qué decimos? Dim fila as integer. Dim fila as integer. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El while que conocemos, do while. Y ahora, como estamos trabajando con una y otra hoja, vamos a decir que es sheet. Sheet, la hoja, ¿cómo se llama? Resumen vaquita. Punto, cells, y cells es la fila, coma, columna 2, que es la columna B, punto value, distinto de vacío. Y para que no se me olvide, pongo loop, y para que no se me olvide, ¿qué es lo que digo? Fila igual a fila más 1. ¿Para qué nos está faltando? Que si nosotros definimos aquí fila, nosotros tenemos que decir a partir de qué fila. Y ya nosotros sabemos que los nombres siempre lo van a poner a partir de la fila 6. Por tanto, yo digo, fila es igual a 6. Ya tenemos, digamos que armado nuestro ciclo. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué nos estaría faltando aquí? Ahora, decir que en esta celda voy a escribir el valor que viene de get aporte. ¿Y cómo lo escribimos? Mire, voy a copiar y pegar. Voy a copiar y pegar porque yo estoy recorriendo la celda, yo estoy recorriendo la columna donde están los nombres, por tanto, si acá es la 2, en la columna donde yo voy a escribir los valores es la columna 3. Entonces yo borro este 2 y escribo este 3. Estamos en el mismo lugar. Y ahora que yo voy a escribir ahí, fíjense que yo estoy llevando esto que tengo acá a la programación. Que yo voy a escribir ahí, miren, lo mismo que tengo acá. Fíjense, yo lo voy a copiar la función, voy a copiar la función, la voy a copiar tal cual, y por supuesto hay que hacerle modificaciones, pero la voy a copiar tal cual. ¿Ya? Voy a poner esto en comentarios para que ustedes vean acá qué es lo que estoy haciendo. Y fíjense cómo va a ser muy parecida. Get aporte. Ahora, ese B6, yo no puedo poner directamente, puedo poner el B, pero no puedo poner el 6. ¿Por qué no puedo poner el 6? Porque ese 6 en la siguiente iteración va a ser 7, fíjense. Miren, en la siguiente iteración va a ser 7 y en la siguiente va a ser 8 y así sucesivamente. Por tanto, ¿qué podemos hacer si queremos utilizarlo tal cual? Decimos range, vamos a poner la B, fíjense, vamos a poner la B, pero vamos a unirlo aquí a fila, que es la que me va a facilitar a mí ir recorriendo esas filas. Punto y coma, que era lo que sigue, el nombre de la base de datos, disculpen, el nombre de la hoja donde está la base de datos, fíjense que es lo mismo que yo hice llevándolo a la programación. Base de datos, coma, 2. ¿Ya? Aquí no es punto y coma, sino que es coma. Y aquí ya tenemos los valores que se nos van a mostrar acá. Miren, voy a ejecutarlo, voy a guardarlo y vamos a ejecutarlo para que ustedes vean cómo se van llenando los valores. Vamos a decir calcular cuota
Y miren acá, ustedes dicen es el mismo valor, claro, pero antes, miren, antes estaba la función y ahora únicamente están los valores porque lo que hizo fue hacerme esto que está acá, ¿ya? Y eso también los ayuda a ustedes cuando estén haciendo, si están haciendo algo en un Excel que no quieren que alguien vea qué funciones ustedes utilizaron. Entonces, fíjense que esto acá aparece la función y acá ya no aparece la función porque lo hicimos directo desde la programación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La segunda parte, ahora vamos a escribir en esto de aquí. Vamos a copiar, miren, yo voy a copiar y pegar, copio y pego, porque en este caso ahora no es la columna 3, sino la 4, y vengo acá y voy a copiar esto que tenemos acá. ¿Ya? Voy a copiar esto que tenemos acá, lo voy a poner en comentario para que ustedes vean y ahora vamos a hacer lo mismo y vamos a llevar eso al código. Fíjense que es lo mismo. Ahora, ese C3 es fijo, ¿no? Es un rango fijo. Entonces nosotros lo que vamos a usar, usamos la hoja, sheet, vamos a copiar y pegar porque sea más rápido, sheet, es range, es el range, punto range es C3, por tanto ya lo pongo fijo porque ese no va a variar, eso me hace que no varíe. Y lo voy a restar ¿con quién? Con C6. ¿Y quién es C6? Pues es este valor acá que yo acabé de escribirle el valor. Fíjense que es columna 3, la C está en la columna 3 y la fila que corresponda. Y entonces ese valor que yo acabo de llenar ahí. Guardamos y vamos a ver si funciona. Miren acá, recuerden que aquí tienen todavía, se está viendo la fórmula que hicimos. Ahora vamos a ejecutar nuevamente, calcular cuota. Y miren acá, tenemos los mismos valores, pero ya con lo que hicimos en nuestra función. Y de esta forma se termina el certamen. Vamos a borrarlo todo ahora para que lo vean cómo se crea de una única vez. Miren, todo vacío, calculamos cuota y se agregó todo de un único clic. ¿Alguna duda, muchachas, muchachos? ¿Dudas? 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 Profe, ¿podría mostrarme la pregunta 4 para copiar algo, por favor? ¿Esta de acá arriba? ¿Esa? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, hasta aquí, muchachas, muchachos. ¿Alguna duda? Este ejercicio está en aula. Ahora yo les voy a actualizar el Excel con todas estas preguntas. Está el Excel base, sin la solución del ejercicio, únicamente con los enunciados. Y les voy a subir además con la segunda parte para que ustedes vayan viendo por parte cómo se quedó. Recuerden que este ejercicio lo empezamos en la clase pasada y lo terminamos en esta para que puedan ver la solución completa. Vieron que al final cada código que tenían que programar era pequeño y nos servía. El primero, el que habíamos hecho antes, era solo, digamos que uno tarda más tiempo en entender cuál es la solución que después en la programación. Por eso les digo, antes de programar, papel y lápiz y la idea de qué es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes vieron que yo fui haciendo en el Excel, por parte antes de programar, fui haciendo como desmembrando el ejercicio de qué es lo que tenía que hacer. ¿Sí? Entonces, muchachas, muchachos, nos vemos el miércoles. Y recuerden que el miércoles vamos a ver dudas, todas las dudas que ustedes tengan relacionadas con la tarea y el certamen. ¿Sí? Chao. Nos vemos, tengan una linda semana y recuerden que el certamen también es el viernes y la entrega de la tarea también es el viernes. ¿Sí? Chao. Gracias, profe. Que Chao. tenga buen día. Gracias igualmente. Chao. Chao, profe. Chao, chao.